Amados hermanos, muy buenos días a los hermanos que no he saludado y les doy la bienvenida a este maravilloso momento que el Señor programa para venir a adorarle, a exaltarle y alabarle en la presencia de nuestro buen y amado Señor. Uno de los mejores, no, perdón, di- no. Uno de los atributos, o mejor, una de las perfecciones, de las infinitas perfecciones de nuestro buen Dios, es uno que comúnmente le llaman la aceidad o la soledad de Dios. Y no es porque Dios esté solo o que necesite eh, personas para demostrar quién es, solo que la aceidad de Dios es que Él es quien es y no necesitan de nada ni nadie para ser quien es. Y el propósito de Dios cuando hizo la creación fue uno solo, y es expresar su grandeza. El propósito del Señor cuando hizo la creación fue exaltar su santidad, exaltar su grandeza, su misericordia. El único propósito que el Señor hizo al hacer la creación fue revelarse a sí mismo y exaltarse a sí mismo en una persona, en Cristo. Lo que más ama al Señor, lo que más anhela el Señor es a Cristo. Y el misterio que el apóstol Pablo nos muestra en sus cartas, que fue escondido de tiempos anteriores, es revelado. ¿Qué es el misterio revelado? Jesucristo en nosotros y nosotros en Cristo. El libro del Apocalipsis comienza con la revelación de Dios. Le dio a Jesucristo y Cristo se la pasó a sus santos siervos. El libro del Apocalipsis comienza con: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy la omega, yo soy el principio, soy el fin. Y todas las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan solo de una persona: la persona de nuestro amado Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Las Santas Escrituras comienzan con Génesis, en donde existe en Génesis una boda. Adán y Eva. Y el Apocalipsis también, una boda. El esposo, que es Cristo, con la esposa, que es la Santa Iglesia. Y la Santa Iglesia es la que va a recibir la revelación que vemos en Apocalipsis. El libro de los Hebreos nos relata que todo lo que fue en el Antiguo Testamento, en especial en el tabernáculo, que todos los diseños que el Señor le dijo a Moisés que hiciera, eh, tienen una sombra de lo que había de venir. Y es un diseño mostrado por el Señor, ejecutado por el hombre, pero con el único propósito de exaltar la grandeza de lo que Dios tanto ama, que es ¿a quién? A su Hijo. Y hay un artículo o
un diseño que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando la palabra y es la menorá. La menorá es traducido es candelabro y la menorá tiene 7 brazos y lo que el Señor o la sombra que el Señor quería mostrar en esa época, pero que ya fue revelada a nosotros, es la luz del Señor. ¿De cuál Señor? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la luz que nunca, nunca se apaga. Y en Él está toda la plenitud, todo por cuanto el Señor creó, por lo que Él creó y para lo que Él creó está en Jesucristo. Y en Apocalipsis lo hemos venido repitiendo, lo hemos visto, lo hemos estudiado. Aquí en Apocalipsis se cumple todas las profecías que fueron dadas a sus santos siervos. Fueron dadas a sus santos siervos. Génesis es tan importante para nosotros porque es el momento de la creación. Y Apocalipsis también. El Señor crea en Génesis al hombre, hace la creación, crea al hombre en 6 días y en el 7º día entra al día de reposo, pero entra Él con el hombre. En Apocalipsis vemos lo mismo. El Señor hace una nueva creación, una nueva criatura, una nueva ciudad, unos nuevos cielos, una nueva tierra, y entra con el hombre a el 7º día, que nos lo enseñó el pastor Rubén en predicaciones anteriores, el día del reposo. Entramos a ese 7º día que es el día eterno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el día del reposo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo estaré con él y él conmigo. Y en Apocalipsis, más que todo en Apocalipsis, pero en el Nuevo Testamento existen 3 palabras en griego que tienen mucha relación con los sucesos y los eventos, como veíamos esta mañana en clase de la escatología. Esas 3 palabras, todas tienen relación solo con una persona, con Cristo. Son tetelestai, kairos, y la otra es peplerotai, todas con un evento divino, y es en Cristo. La palabra tetelestai significa consumado es, la dijo el Señor Jesucristo. Kairos significa el momento oportuno de la intervención divina. Y peplerotai es todo se ha cumplido. Todo está cumplido en cuanto a las profecías dadas a sus santos siervos. El Señor dijo, el apóstol nos enseñó que el Señor dijo que ojo que no vio ni oído escuchó es lo que el Señor tiene para sus hijos, para los que le adoran, para sus siervos. Y es por eso que yo he titulado el sermón de hoy, El tiempo se ha cumplido. Peplerotai, el tiempo se ha cumplido. Y vamos a ver el sermón en 3 puntos. En el capítulo 22, desde el versículo 6 al versículo 11. El primer punto lo titulé o vamos a meditar en ¿para quién es esta revelación? Está en los versículos 6 y 7. El segundo punto es ¿a quién le pertenece la verdadera adoración? En los versículos 7 y 8.
Y el tercer punto lo llamé el tiempo se ha cumplido y está entre los versículos 10 y 11. Y les voy a pedir el favor que me acompañen en la lectura de la palabra en sus sagradas escrituras. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 hasta el 11. Y si ya lo tienen, lo vamos a leer con el entendimiento que el Señor trae a nuestra mente y que pueda ser instaurado, dejado y atesorado en el corazón. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6. Y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, dice el apóstol, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El versículo 11, lo vamos a leer. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Antes de orar, voy a aprovechar para saludar a todas las personas que nos ven por las plataformas digitales, en YouTube, por Facebook también y por Instagram. Darles un caluroso saludo y una bienvenida en el día de hoy. Y que el Señor también, desde los lugares donde ustedes están, que puedan ver el mensaje, puedan escuchar el mensaje del Señor, les traiga bendición a sus vidas. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a este lugar, de venir a escuchar tu palabra y sobre todo, Señor, de venir a compartir con tus amados siervos, con la iglesia, Señor, con tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu bendita palabra hoy traiga confrontación a nuestra vida, pero que salgamos de este lugar confortados, Señor, para ser conformados a la imagen tuya, Señor. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en la meditación de este texto bíblico, Señor. Y que todo pensamiento, Señor, quede cautivo a la obediencia de nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. El tiempo se ha cumplido.
Y nuestro primer punto se llama ¿para quién es esta revelación? El tiempo se ha cumplido para saber para quién es esta revelación. El versículo 6 dice, y me dijo estas palabras. ¿Quién? El ángel. El ángel le dijo a Juan estas palabras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Quiere decir que tienen autoridad y que son ciertas. Él recalca porque las dijo fue el ángel. Y él dice, mira, son ciertas y son verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a quién, a sus siervos. Esta palabra o la revelación, Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo, o la revelación del misterio que fue escondido desde las antiguas edades, dice el apóstol Pablo, no es dado para nadie más. Por eso muchas personas escuchan la palabra, pero no la entienden, porque solamente es una revelación. Esa revelación es solo para sus siervos. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención y está en toda la Biblia, y es una palabra hebrea que significa servicio. Su palabra es abodaj, la palabra hebrea, abodaj. Pero el servicio, este abodaj, no es un servicio como de ir y hacer un trabajo. Es un servicio especial. Es un servicio que se hace desinteresadamente, que se hace con una actitud diferente, sin esperar nada a cambio, y que es un servicio que el acto mismo de servir trae adoración, abodaj. Es diferente a cuando a una persona le pagan por hacer un trabajo. Este abodaj es un servicio que en sí mismo trae adoración. ¿A quién? A Dios, porque a Él es el único que hay que adorar. Y abodaj trae en sí mismo recompensa. Trae una recompensa. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos miles de ejemplos de servicio, pero hay uno que me llamó mucho la atención y está en Génesis 18. Voy a compartirles lo que dice Génesis 18. Génesis 18 trata de un hombre que sirvió desinteresadamente durante toda su vida, y su nombre es Abraham. Dice así la bendita palabra del Señor en Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, y en el calor del día, él alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y él salió corriendo a adorar. Dijo Abraham: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa
a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste dio prisa a prepararlo. Tomó un becerro tierno y bueno, pero también mantequilla, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Abraham me impactó más esta historia que muchas de las que hay. Los profetas todos sirvieron, pero es que de Abraham se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Abraham tuvo la posibilidad, o la excusa más bien, de no servir. Él tuvo la excusa de, sí, vienen 3 allá, pero ¿qué dice las escrituras? Que él se levantó porque estaba sentado, los vio, se levantó y salió corriendo. Pero miren, él hacía 3 días lo habían circuncidado, una excusa para no servir. Él era de 99 años, otra excusa para no servir. 99 años, otra excusa, el tiempo. Dice que estaba en el calor del día, y lo que quiere decir la palabra es que estaba a mediodía, donde el sol es más fuerte. Y eso le pudo haber traído a él una excusa. No, yo estoy aquí y viejo, recién circuncidado, y en esa época no había anestesia ni bisturí, nada. Eso era con un pedernal, una piedra afilada, y le cortaban la parte del prepucio y tenía que esperar un tiempo para sanar, pero dice que salió corriendo, y a los 99 años. Y a nosotros nos da a veces pereza por el tiempo, ir a la iglesia, servir. Él tenía 99 años, pero ¿cómo sirvió él? Es diferente al servicio que él hizo. ¿Por qué? Porque él sirvió con calidad. Él sirvió, mire que dice que corrió y cogió el becerro, el mejor becerro, el más gordo, el mejor, con calidad. Porque él sabe para quién es. Y si no fuera para él, para los siervos del Señor. Dice que cogió harina, pero no cualquier harina, fina, y son 25 kilos. Esos 25 kilos, preguntando, eso sale un montón, pero un montón de pan. Y ellos eran solo 3. Y aparte de eso, vea, les dio mantequilla, leche. O sea, sirvió con excelencia, sin esperar nada a cambio. Pero como el servicio trae en sí su recompensa, porque se hace desinteresadamente y con un corazón humilde, es llamado Padre de multitudes. Hemos escuchado que le llaman el Padre de la fe. Eso lo tenemos que quitar de nuestra mente, porque eso no es verdad. Él no es el Padre de la fe. Él es llamado un hombre de fe, el hombre por la fe vivirá, pero no es el Padre de la fe. Él es Padre de multitudes, de muchedumbre. El Señor, él no tenía prole, y el Señor, a los 99 años de él y a los 90 años de su esposa, por su actitud de servicio y por su servicio de calidad,
y sin esperar nada a cambio, el Señor le regaló mucha prole, porque el servicio nace de corazón y el Señor se le revela solo a las personas humildes, humildes de corazón. Pero siguiendo el trazo de la Biblia, yo encontré una persona que sirve más excelente que Abraham. Este es un buen ejemplo, pero hay un servidor más excelente que Abraham, único, inigualable, inalcanzable, y también sirve sin ningún interés. También sirvió sin ningún interés. Es el servidor que por su excelencia es inalcanzable desde las antigüedades hasta el futuro. ¿Recuerdan que a Salomón le dijeron, o dijo el Señor acerca de Salomón, que no había un hombre tan sabio como él, ni habrá un hombre tan sabio como él? Pues el servidor que les voy a nombrar, que está escrito acá en las palabras del Señor, en las Escrituras, también es como él, nadie. Su nombre está de principio a fin de las Escrituras, y a él, las Escrituras hablan de él todo el tiempo. Mire lo que dicen de ese servidor que yo encontré en la palabra. Dice así el profeta Isaías. Dice: este siervo no descansará, no desmayará. Él traerá la luz, abrirá los ojos de los ciegos, sacará de las prisiones de las tinieblas a los que allí están cautivos. De él hablan todos los santos profetas. De él se trata toda la historia de las Sagradas Escrituras. Toda la historia de la humanidad se tratan de este siervo. El siervo que no descansará ni que desmayará. A ese siervo, el siervo por excelencia, a él lo conocen como la luz del mundo. A él lo conocen como la sal de la tierra. A él lo conocen como el alfarero. A él lo conocen como el hacedor de milagros. Lo conocen como el restaurador. A él lo conocen como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesús de Nazaret, el siervo por excelencia. De este siervo habla el apóstol Pablo en su capítulo 2 del libro de Filipenses. Y en su versículo 6 dice lo siguiente: de este siervo inigualable, además es infalible, inalcanzable. Dice así el Señor: este siervo, hablando de este siervo, el apóstol Pablo en Filipenses dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de todas sus vestiduras reales. Él no le importó vestirse con ropas sencillas, tal vez en ocasiones con harapos. Él no le importó, él se despojó, dice el apóstol Pablo. Él corrió despojándose de toda su realeza, no le importó ser igual a Dios. Él corrió también y lavó los pies de sus amigos, lavó los pies de sus siervos. Este servidor inigualable, él iba donde lo necesitaban. Este servidor inigualable corría porque le dijeron su amigo está muriendo. Y él iba a despertarlo, lo resucitó. En otra oportunidad iba corriendo y vio una anciana viuda llorando por su hijo muerto, lo único que ella tenía. Tuvo compasión y el Señor se devolvió y fue, tocó el féretro y ese hijo resucitó y se lo entregó en las manos a su madre. A los ciegos, él le abrió los ojos a los ciegos, hizo caminar paralíticos. Él anduvo con mujeres que trabajaban en prostitución, él anduvo con ladrones, les dio esperanza a los pobres, sirvió a los huérfanos, a las viudas. Él no le importó que era igual a Dios, él se despojó y se humilló a ser como hombre y vino a servirnos. También echó fuera demonios, dio de comer a los hambrientos. Cuando él caminaba sentía compasión, la gente con hambre les daba alimento, dio de beber a los sedientos, llevó todas las enfermedades de nosotros. Y este siervo sufriente que llama el profeta Isaías, en el versículo 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nosotros le tuvimos por azotado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Pero este siervo tan excelente, lo mínimo que podía recibir de nosotros era unas gracias. Lo mínimo que él podía recibir de a todos los que le sirvió fue unas gracias. Pero a los mismos que él sanó, a los mismos que él alimentó, los mismos que le abrió los ojos, pocos días después lo estaban escupiendo. Pocos días después lo estaban abofeteando. Pocos días después lo estaban golpeando. Pocos días después estaban gritando: ¡crucificadle, crucificadle! Y lo más
increíble o indignante, o asombroso, es que entre los que estaban gritándole estaba usted, hermana. Hermano, estaba usted. Usted estaba también gritando. Usted le estaba gritando, crucifícale. Estábamos nosotros ahí gritando, crucifícale. Él no le importó. Él no le importó ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo y vino a servirnos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos. Cada vez que ustedes y yo pecamos deliberadamente, menospreciamos a este siervo. No lo estimamos. No lo estimamos como él corresponde. Escondimos el rostro, nos avergonzamos de él. Nos avergonzamos de él cuando estamos con amigos que no comparten la fe. Nos avergonzamos de él cuando no testificamos con nuestro comportamiento que él pagó, que lo llevamos allá. Pero como el servicio en sí mismo trae una recompensa, sin esperar nada a cambio ni nada de nadie, lo que dice el apóstol Pablo siguiendo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que cuando escuchemos ese nombre, toda rodilla se doble, toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. En los cielos, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Y amados hermanos, si nosotros al escuchar este nombre no nos postramos ante Él por amor, el tiempo se ha cumplido, un día lo vamos a hacer por obligación. Un día vamos a estar obligados si no lo hacemos por amor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versículo 6 dice, para quienes la revelación de esta palabra, para sus siervos. Y estas cosas deben suceder pronto. Esta palabra pronto es una palabra griega que es tajú, que de ahí viene la palabra española que es tacómetro, de velocidad. Suceder pronto no quiere decir que ya va a pasar, que en estos días va a pasar, que mañana, que la próxima semana. Suceder pronto quiere decir que cuando todo esto acontezca, todos estos eventos sucedan, va a ser rápido, como el tacómetro de un carro, rápido a las revoluciones, muy rápido va a suceder. Por eso él dice, el Señor Jesucristo dijo, cuando estén en la azotea, no bajen, no van a tener tiempo. Por eso dice, estén preparados porque vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras. La palabra bienaventurado acá es una palabra
que proviene de la raíz hebrea ashurai, rico. Rico el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el versículo 8 dice, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube visto, vio tanta maravilla de lo que estaba sucediendo, que se postró a adorar. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es: el tiempo se ha cumplido para saber de quién es la adoración. ¿A quién le pertenece la verdadera adoración? El tiempo se ha cumplido para saber a quién le pertenece la verdadera adoración. Yo, Juan, soy el que oyó estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero mire lo que el ángel le responde. Pero me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan la palabra de este libro. Y mire a quién le pertenece la adoración. Lo responde él mismo: adora a Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 23, el Señor dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. No hagáis dioses de plata ni de oro conmigo, dice. Lo que quiere decir es que no podemos adorar a Dios y adorar otros dioses. Lo que el Éxodo nos enseña, que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Moisés subió a la montaña por orden del Señor, subió a recibir las instrucciones, las enseñanzas, la ley, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas que el pueblo tenía que cumplir. Y él dijo: no haréis dioses ajenos delante de mí. Y le estaba diciendo a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni les servirás. No te harás dioses ajenos, ni imagen de lo que está arriba en el cielo, acá en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas. Le estaba diciendo, el pueblo escuchó cuando el Señor habló, y de temor dijo: no nos hable a nosotros. Ve, habla con él y vienes y nos dices. Entonces, él le estaba hablando, pero como se tardaba en llegar, en volver, dijo el pueblo. Hay otra frase también que dicen que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero eso no lo dice la Biblia. Y me gustaría que lo investigaran en sus casas. Eso no lo dice la Biblia. La multitud de consejeros también puede hacer errar. Y todos dijeron: haznos dioses. Y Aarón, lo hubiera hecho cualquier otra persona, pero Aarón, que era el sumo sacerdote, él era el sacerdote. Aarón les dijo: denme todo lo que tengan en oro, los pendientes, los aretes, todo en oro. Y ahí sí le salió el arte. Él era un esclavo. Ahí sí le salió su don de escultura. ¿Y qué hizo? Un becerro de oro. Y
Y lo más tremendo es que dijo, aquí están su Dios, este es Jehová. Y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Acabándole de decir que no lo hicieran. Hicieron dioses. ¿Por qué? Porque no lo conocían. No conocían a Jehová, no conocían a Dios verdadero. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, hace dioses de cualquier cosa. Cuando uno no conoce a Dios, por eso Él dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El conocimiento aquí era una relación personal con ese Dios. Como no lo conocían, hicieron cualquier tipo de Dios. Nosotros adoramos lo que no vemos. Por eso Él acá nos dice, el mismo ángel dice, no, a mí no me adore, adora al Señor. Nosotros hacemos dioses de la iglesia, hacemos dioses de predicadores, hacemos dioses de predicaciones, hacemos dioses de la familia, hacemos dioses del trabajo, hacemos dioses de un deporte, de cantantes. Somos expertos, nos sale el talento, el arte de escultura, de esculpir nuestros propios dioses. Pero ¿qué dijo el Señor en Éxodo 20:23? No harás dioses conmigo. O sea, no adoren a otro conmigo porque yo no comparto mi gloria con nadie. A nadie le voy a dar mi honra, mi gloria. Pero nosotros aquí alzamos las manos, pero salimos a adorar otros dioses. Él le dijo, adora a Dios. Nosotros cuando no conocemos al Señor, inventamos nuestros propios dioses. Y uno leemos en el 8. Yo Juan, y es que Juan, es que el Señor es tan misericordioso con nosotros, porque dice, vea, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Mire lo que dice, uno a veces dice, pero este es como, ¿qué le pasa? Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a un ángel. Juan, que estuvo con el Señor, que lo conocía. Juan, que acababa de mirar, vea que esta no es la primera vez que le pasó a Juan. Ya le había pasado, ¿recuerdan en Apocalipsis 19? Que también en el marco de las bodas del Cordero, en Juan 19, él vio que los 24 ancianos se quitaban sus coronas, las demudaban, o sea, las entregaban porque hay uno más grande, con una corona más grande, que es el Cordero, al que hay que adorar. Y se postraron a adorar. Y él vio que los 24 ancianos estaban adorando allá. Allá estaba el Señor en su santo trono. El Cordero estaba allá, lo estaban adorando. Y él, como se maravilló tanto, adoró un ángel. Y uno dice, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿qué está haciendo Juan? Juan. Pero acuérdense quién era Juan. ¿Recuerdan? Le llamaban los hijos del trueno con su hermano Jacobo, que ya Nerón lo había matado a espada. Y Juan decía, él tenía un concepto como equivocado de la adoración, porque él le dijo, mamá, dígale al Señor que cuando sea el día ese de la resurrección nos deje sentar a Zebedeo a la izquierda y a mí déjeme en la derecha. Y el Señor dijo, ustedes no saben lo que piden, o sea, no sabemos a quién adoramos. Y uno como que quisiera ayudarle a Juan
y entenderlo y decir, ¿será porque está viejito? ¿Será por lo viejito que no ve bien? Pero vuelve uno a leer y uno dice, no, pero si aquí tenía abiertos los ojos espirituales y el poder del Espíritu Santo estaba ahí para mostrarle. Esa respuesta nos la da el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice, estas cosas que vemos que como que no nos parecen, que es ilógico. ¿Cómo Adán fue a comer del árbol? ¿Cómo fue a hacerlo si tenía el mismo Dios ahí? ¿Cómo Sansón? ¿Cómo Jefté? ¿Cómo Juan el Bautista? ¿Cómo Juan hace estas cosas? Él dice, todo esto queda como ejemplo para nosotros, queda como ejemplo para ti, para todos ustedes, queda como ejemplo para que no hagamos eso. Pero luego de decir eso, hay una palabra impactante, dijo, y queda escrito como advertencia, escrito para que después no digamos, no me acordé, por eso está escrito, que queda como advertencia a quién hay que adorar. ¿A quién hay que adorar? La advertencia es para a quién hay que adorar. Y eso nos lleva a que debemos hacernos nosotros 3 preguntas. Y las resolvemos en nuestra casa, en nuestra oración, en nuestro devocional. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién estás adorando? ¿Y cómo estás adorando? ¿A quién debes adorar? ¿Cómo estás adorando? ¿Cómo debemos adorar? El tiempo está cumplido para conocer la verdadera adoración, porque el Señor es espíritu y hay que adorarle en espíritu. ¿Recuerdan el episodio en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana? Él les dijo, créeme, yo soy al que hay que adorar. Porque el Señor no recibe, el Padre no recibe otra adoración que no sea en Cristo Jesús. No, nosotros tenemos que entender que la adoración no es un evento. La adoración no es un show. La adoración no es levantar las manos. La adoración no es cantar. No es un evento. La adoración es una persona. Y lo tenemos que atesorar. Tenemos que guardar eso en nuestra mente, llevarlo a nuestro corazón. La adoración es obediencia. Sacrificios no quiero, decía el Señor, quiero es obediencia. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, créeme, yo soy. Y en aquel día vendrá el Señor y buscará a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y a los discípulos les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede adorar sin el Hijo. Ustedes podrán comprender la idea porque saben que hay muchos cantantes
incluso de música cristiana, pero también hay muchos cantantes de música secular que hablan de Dios. Muchos, y alzan las manos, pero eso no es adoración, porque Cristo no está en ellos. Y el Señor solamente ve una adoración. Mire lo que dice Efesios 5, el apóstol Pablo, en Efesios 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disensión, sino más bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y dice acerca de la adoración, dice, hablando entre ustedes con salmos, con cánticos espirituales. Hablen entre ustedes con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones, en vuestros corazones. O sea, que la adoración es el fruto de labios de una vida rendida a Cristo, porque el Señor solamente ve la adoración de su Hijo. Una vida rendida a Cristo ve al Señor, obedece al Señor y se rinde al Señor. Ya nosotros somos no esclavos del pecado, sino somos esclavos de aquel que nos compró. Y como esclavos, obedecemos por amor a aquel que nos compró, aquel que es nuestro amo. Antes obedecíamos a nuestro amo, que era el pecado, pero ahora obedecemos a quien nos rescató, a quien en la cruz. Y Cristo nos demuestra con su obediencia cómo se debe adorar al Señor, porque Él es la perfecta adoración y la adoración de Él es la única que recibe el Señor. Si nosotros estamos en Él, la adoración del Señor es recibida por nosotros. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es: el tiempo se ha cumplido. Esta palabra es una de las que vimos al principio, peplerotai. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, y dice lo que significa esta palabra en español. El griego peplerotai significa estar viviendo en el tiempo presente. Y el Señor lo dijo, peplerotai. O sea, están viviendo en el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? Pues en la línea de la creación hubo una división, el antes de y el después de. El después de, en la línea de toda la existencia de la creación, cuando Él aparece, cuando Él hace su encarnación, cuando el Kairos, el momento del Señor, el momento oportuno, en la cruz, tetelestai, consumado es, tetelestai. ¿Recuerdan que Él en la cruz, crucificado y antes de entregar su espíritu, dijo, tetelestai, consumado es? Consumado es, tetelestai significa la deuda está paga. Ya la deuda está paga. Tú no debes nada, tú no debes nada, tú no debes nada, tú tampoco. Él pagó. Él, tetelestai. Y acá el Señor nos muestra otra palabra, peplerotai. Estamos viviendo los tiempos. ¿Cuáles tiempos? De que todo se ha cumplido. En cualquier momento
en cualquier momento. ¿Y para quién es esta revelación? Para sus siervos. Por eso sus siervos tienen que adorar. Versículo 10, el tiempo se ha cumplido. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No selles las palabras porque el tiempo está cerca. Y ¿recuerdan Génesis capítulo 12, Daniel capítulo 12? Cuando se termina el libro, el profeta no entiende nada. Más antes, en otras profecías, Dios cogía al profeta, el profeta temblaba porque no soportaba la presencia del Señor y le explicaba, mire, lo que significa la bestia es esto, lo que significan los reinos es esto es lo que significa lo que viste. Pero en Génesis 12 le dice, no se lo voy a explicar porque no lo va a entender. No porque él no le pudiera dar entendimiento, sino que fue lo que le dijo, cierra y sella, porque no es para este tiempo. ¿Para qué tiempo era? Para para la revelación, para el momento, para Peplerotai, para cuando se estén viviendo esos tiempos, y los tiempos los estamos viviendo. El tiempo está cerca, dice el Señor. Y esa palabra, el tiempo está cerca, cerca es una palabra griega y es paraoikos, que significa estamos habitando. Y está acá. En el original dice, porque el tiempo está paraoikos. El tiempo está paraoikos, cerca, lo estamos viviendo. Estamos viviendo este tiempo. Luego sigue el versículo 11 y me gustaría, les quiero pedir el favor que lo leamos, pero bueno, leámoslo. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y uno, cuando estaba leyendo este texto, cuando estaba estudiando este texto, cuando estaba meditando en este texto, yo oraba, pero también lloraba. Porque en mi parecer es el versículo más aterrador que tiene toda la Biblia. El versículo que nos debe traer temor, miedo. Miremos, a ver si ustedes concuerdan con lo mismo que yo. Toda la Biblia, en todas las escrituras, en todos los libros, los siervos del Señor, ¿qué era lo que hacían? Isaías 53 lo muestra. Isaías 53 dice, deje el impío su camino, y Dios se apiadará de vosotros. Vuélvase de su mal camino y hallará misericordia de Dios. Todas las escrituras es invitando, llamando. El mismo Efesios 4
Mire lo que dice Efesios 4, dice, el que roba no robe más, airaos pero no pequéis, el que mentía no mienta más, que de su boca no salgan palabras deshonestas, que de su boca no salgan groserías, que no salga maledicencia ni palabras deshonestas. Dice, quítese de vosotros toda altanería, toda gritería, todo enojo, toda ira, toda contienda. El que adultera, dice, el que adultera, presente, no adultere más. El que fornica, presente, no fornique más. El que se emborracha, no se emborrache más. Presente, presente. Pero si ve lo que dice acá, el que es injusto siga siendo injusto. El inmundo siga siendo inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya los desechó. Ya no importa, porque ya no hay tiempo, todo se cumplió. O sea, igual. Antes los llamaba al arrepentimiento, aquí ya no. ¿Ya para qué se arrepiente? Ya no hay tiempo. Cuando vea suceder estas cosas, no baje a tomar la capa. No hay tiempo. Huya, porque ya es el llamado. Ah, pero mi amigo, no hay tiempo. Me voy a arrepentir. Hablábamos de un cantante que la mamá era cristiana, pero él adoraba a Satanás. Murió y muchas predicaciones se han escuchado que ellos dicen y aseguran que está en el cielo porque cuando iba a caer el avión, la avioneta que iba, él se arrepintió. Pero eso no lo sabemos, porque dice el Señor, tantas veces te llamé que no me respondiste, que cuando tú me llames, yo no voy a responder. Aquí vemos que se cumple esa palabra. El que es injusto, siga haciendo haga lo que quiera, ya no importa, ya no hay tiempo. El Señor dice en su palabra, hay una parábola del siervo infiel, perdón, el siervo fiel, es otra, el siervo fiel, el siervo fiel, el siervo fiel. Dice, ay de aquellos que cuando su Señor venga, no lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Ay, y aquí se cumple esta palabra, ya que ya vino el Señor y lo encontró mintiendo, emborrachándose, adulterando, fornicando. Ya no importa, haga lo que usted quiera. Ya fue desechado. Por eso es terrible, hay que tener temor. Y porque para este momento el Señor apartará unos a la izquierda y otros a la derecha. A unos entrarán en el reposo con el Señor, como vimos que entrarán en el Edén renovado. Hace 8 días lo enseñaron, en la vida eterna, pero otros irán al lago de fuego. Aquí, en el versículo 11, el que sea injusto, y el que es justo, siga siendo justo. Vemos el por qué en la cruz el Señor fue crucificado junto a 2 ladrones. Uno tipifica la desobediencia y el otro la obediencia. En el momento que el Señor les dio la oportunidad, que los llamó, obedeció. La naturaleza del de la derecha fue renovada, fue cambiada. La naturaleza del de la izquierda es la naturaleza de Adán, una naturaleza vieja, una naturaleza que es
terrenal, temporal. Y la naturaleza nueva. ¿Recuerda que le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso? Le renovó su naturaleza, una naturaleza nueva, que es una naturaleza eterna, que es una naturaleza espiritual y es una naturaleza celestial. Podemos entender acá con esas dos naturalezas lo que el apóstol Pablo dijo: el primer Adán brinda una naturaleza terrenal, pero el postrer Adán, que es Cristo, brinda una naturaleza celestial. Pero el tiempo ya está cumplido. No sabemos a dónde vamos si el Espíritu Santo no nos lo confirma. La obra salvadora del Señor, la cruz, nos vuelve a entrar al camino que perdimos. Nos vuelve a abrir el camino hacia el Padre, hacia el conocimiento, para no adorar lo que no debemos adorar. El primer Adán y el postrer Adán, el plan perfecto del Señor. Él solo ve dos hombres y aquí lo dice: el que sea injusto y el que es justo sea justo. El injusto pertenece al primer Adán y el injusto pertenece al primer Adán y el justo pertenece al postrer Adán. Con el postrer Adán podemos adorar lo que conocemos. Con el primer Adán adoramos lo que queremos. Con el primer Adán nosotros estamos en el Edén diciendo: hágase mi voluntad. Y de esta manera, parado con el primer Adán, hágase mi voluntad. Pero con el postrer Adán estamos así, en el Getsemaní, diciendo: no se haga lo que yo, Señor, sino que se haga tu voluntad. Y eso es el conocimiento que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la invitación en esta mañana es que revisemos si queremos seguir siendo injustos o si queremos seguir siendo justos, para seguirnos santificando o seguir siendo inmundos. La invitación es que si tiene la justicia en esta mañana, guardemos esa justicia, muramos por eso que está en nosotros, o vivamos por eso que está en nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú nos das la oportunidad de entrar por la puerta estrecha, Señor, que es la que nos lleva a la salvación, y ancha es la que nos lleva a la perdición, Señor. Bienaventurado el siervo fiel que cuando llegue su Señor lo encuentre haciendo así, practicando la justicia y santificándose. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras el verdadero servicio, la verdadera adoración y la recompensa que tú traes para nuestra vida, Señor, y para nuestra familia. Te pedimos, Señor, que sigas santificándonos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que comprendamos tu palabra, que la atesoremos, que la guardemos, que muramos por ella y que vivamos por ella, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. El Señor les continúe bendiciendo. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.